El presidente de la República sugirió que Mario Godoy renuncie al Consejo de la Judicatura. Lo hizo en sus redes sociales luego de que ambos participaron de una sesión del Consejo de Seguridad del Estado y mientras en la Asamblea se alista un juicio político en su contra. Recapturan a Roberto Álvarez, alias Gerente, cabecilla de los comandos de la frontera. Estaba en Emiratos Árabes Unidos y según el gobierno ya está en camino a Ecuador. Puerto López en Manabí está cercado por el crimen organizado. Lo que hasta hace poco era un paraíso turístico es ahora un escenario de violencia criminal que tuvo 9 asesinatos el fin de semana. Decenas de usuarios reclamaron en oficinas de Quito, Guayaquil, San Borondón y Daule por nuevos problemas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito que impidieron hacer las revisiones vehiculares y la emisión de licencias. Donald Trump asegura que Estados Unidos ya atacó una gran instalación en territorio venezolano relacionada al narcotráfico. Aunque Trump dice que ocurrió hace una semana, el régimen de Nicolás Maduro no ha dicho nada. Más deportistas ecuatorianos acumulan reconocimientos. Nilson Angulo y Piero Hincapié fueron incluidos en el listado de los mejores futbolistas hispanoamericanos de la categoría sub-23. Los personajes y escenarios de la reconocida serie televisiva Stranger Things fueron recreados en el suburbio de Guayaquil. Televistazo continúa con la ruta de los monigotes. Último lunes de 2025, amigos. Muy buenas noches. Comenzamos ya Televistazo Estelar con la reacción del presidente de la República sobre la polémica en el Consejo de la Judicatura y las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. ¿Cuál será el futuro de Mario Godoy? Bienvenidos. Godoy se queda sin piso. Sí, el presidente Daniel Noboa le quitó el respaldo a Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura, quien está envuelto en un escándalo de corrupción judicial relacionado con el narcotraficante serbio Yezdimir Serdán. Daniel Noboa le recomendó renunciar. Jacqueline Rodas con los detalles. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, no logró escapar de la montaña de señalamientos vertidos en su contra desde el pasado 17 de diciembre, cuando se supo de las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle a favor del narcotraficante serbio Yezdimir Serdán, ex cliente de su esposa. Este lunes, el presidente de la República, Daniel Noboa, quien hizo todo lo posible para ponerlo en el cargo, le bajó el pulgar. Escribió en sus redes sociales: "Mi recomendación es que Mario Godoy renuncie después de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones fuera del cargo. En el caso del serbio sentenciado, el juez Serrano, basado en el principio de celeridad, puede asumir la ponencia si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Yezdimir Serdán. El Estado le dará toda la seguridad requerida". El juez Carlos Serrano, quien grabó al director provincial de Godoy abogando por el serbio, tuvo que renunciar y salir del país tras la amenaza del sentenciado en plena audiencia. Pese a que la policía informó del hecho y pidió más protección para el juez, el gobierno le quitó su escolta. Todo lo ocurrido generó rechazo en la opinión pública y pedidos para que renuncie. Sin embargo, Godoy abandonó su licencia y esta mañana se sentó con las más altas autoridades del país en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, donde se trata información sensible sobre seguridad, política criminal, narcotráfico y crimen organizado. Mario Godoy contaba con el respaldo de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura, que en lugar de pedirle explicaciones lo blindaron. Este lunes, tras la publicación del primer mandatario, no se han pronunciado. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, solo se ausentó este fin de semana y hoy, lunes, se retomó sus funciones en medio de un escándalo judicial que sacude a esa institución. Su única actividad pública fue su participación precisamente en el Consejo de Seguridad del Estado, que trata temas sensibles como, por ejemplo, el narcotráfico. Informa Diego Puente. Pese a todos los cuestionamientos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y las críticas a él y su círculo cercano por la defensa de narcotraficantes, este lunes retomó sus funciones.
El único punto en la agenda fue su participación en el Consejo de Seguridad del Estado, COSEPE. Ahí se vio con el presidente Daniel Noboa, quien horas después recomendó su renuncia. Godoy se reincorporó a su cargo luego de pedir una corta licencia que duró el fin de semana para, según sus palabras, preparar su defensa ante el Pleno de la Asamblea en enero. Aunque él anunció el 22 de diciembre ante las cámaras que pediría permiso, se oficializó 5 días después mediante una acción de personal que llegó fuera del horario laboral para principalizar a la vocal Alexandra Villasís, quien lo subrogó el sábado y domingo. Sí se puede interpretar, quizás como una burla, quizás como algo raro, algo totalmente anómalo, así puede verse por fuera, pero yo preferí de verdad verlo como un momento en el cual de mi parte me correspondía asumir por el bien de la institución. Godoy fue salpicado en el escándalo de corrupción judicial tras las denuncias de presiones al ex juez anticorrupción Carlos Serrano. Luego se conoció que Godoy, su pareja y otros miembros de su estudio jurídico defendieron a narcotraficantes. La esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, fue la abogada de Cerdán, quien incluso amenazó de muerte a Serrano en audiencia. Ella, antes de que estalle el escándalo, compartió fotos de su visita a Qatar, en donde Godoy participó de una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Ni la Judicatura ni Godoy se han pronunciado ante la recomendación de renuncia que hizo el presidente. En su último comunicado emitido al mediodía, se indica que Godoy volverá a pedir licencia desde este martes para seguir en su defensa política. El cabecilla de los comandos de la frontera, Roberto Álvarez, fue detenido nuevamente en Emiratos Árabes Unidos. En junio ya había sido capturado en ese país, pero salió bajo fianza. Según el gobierno, ahora viaja hacia Ecuador para ingresar a la cárcel del Encuentro. Alias Gerente enfrenta procesos por delincuencia organizada y también lavado de activos. Roberto Álvarez, alias Gerente y cabecilla de los comandos de la frontera, fue capturado nuevamente en Emiratos Árabes Unidos. Lo confirmaron Ecuador y Emiratos Árabes en un comunicado conjunto en el que precisan que Álvarez tenía notificación roja de Interpol. Sobre esta detención también se pronunció el presidente Daniel Noboa, quien republicó el reportaje de ecuavisa.com del 7 de diciembre en el que alertó que alias Gerente había salido bajo fianza en ese país. Alias El Gerente, líder de los comandos de la frontera, objetivo de alto valor, está camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en el Alto Punino. Y agregó que a su llegada será trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. En julio pasado, alias Gerente fue llamado a juicio por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas y armas y lavado de activos. Por lo último, se abrió un nuevo proceso. Según las autoridades, su red había lavado $354 millones. Álvarez fue vinculado, pero un tribunal de la Unidad Anticorrupción aceptó su recurso de apelación y por indebida notificación la anuló. Ahora se espera una nueva audiencia. El gobierno también lo relaciona con la matanza de 11 militares en el Alto Punino, Orellana, en mayo pasado. Roberto Álvarez fue detenido por primera vez el 26 de junio en Abu Dhabi después de la recaptura de alias Fito. Salió bajo fianza, pero ya está rumbo al Ecuador. Y el cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera, Roberto Álvarez, ya no enfrenta orden de detención por lavado de activos porque su vinculación fue anulada. El viernes anterior, el juez del caso dispuso a las instituciones levantar el embargo sobre sus bienes. El fallo del Tribunal Anticorrupción que anuló la vinculación de Roberto Álvarez al proceso de lavado de activos quedó en firme y alias Gerente, su esposa y 2 personas más salieron beneficiados. El viernes, el juez anticorrupción del caso, Vicente Hidalgo, ordenó levantar sus órdenes de prisión, embargos de costosos bienes y congelamiento de sus cuentas. Sobre los bienes, notificó a los registradores de la propiedad y mercantiles y de los vehículos a la ANT. También informó a la unidad de capturadores de la policía que se dejan sin efecto las boletas de captura en ese caso. El documento incluye una lista de 30 propiedades que volverán a los implicados. La mitad, alias Gerente, son propiedades de hasta $231,000 en Manabí, Pichincha y Sucumbíos. Fueron allanadas el 9 de septiembre en un vistoso operativo donde se exhibieron sus lujos. Este lunes, en un nuevo intento, el fiscal antilavado Santiago Riquelme solicitó una fecha para vincularlos nuevamente, esta vez subsanando la incorrecta notificación al cabecilla del grupo criminal. Con su retorno al país, él podrá estar presente en la audiencia de formulación de cargos y compartir prisión con sus hijos, también procesados en los 2 casos.
Puerto López, paraíso destruido. Puerto López inicia la semana bajo máxima tensión e intervenido por las fuerzas policiales y militares. En las últimas horas se han ejecutado allanamientos, controles en vías y la retención de 2 personas. Un clima de incertidumbre que se profundiza por la falta de detalles oficiales sobre las operaciones. Puerto López sigue bajo un cerco de seguridad tras la cadena de ataques armados que dejó 9 muertos el fin de semana. Desde la madrugada continúan los operativos en distintos sectores. A la localidad llegó ayer el ministro del Interior, John Reinberg, para liderar las intervenciones, aunque se conoció que la mañana de este lunes ya salió del cantón. Por ahora, patrullajes y allanamientos se concentran en el sector Los Álamos y en la Ciudadela 20 de Mayo, donde, según el parte policial, se retuvo a una mujer y a un adolescente. Como evidencia se incautaron 140 cartuchos calibre 9 milímetros, un cargador de pistola, 4 motos y un carro. Estas acciones se ejecutan tras la masacre registrada la mañana del domingo en el sector del Muelle, zona comercial donde sicarios abrieron fuego. Solo en ese ataque murieron 6 personas. Las víctimas fueron identificadas como Vanessa Mero y su hija Zoe Pazmiño, de 2 años. Ellas estaban en un comedor cuando quedaron en medio del ataque. Sus cuerpos fueron retirados por familiares antes de que se realizara el peritaje forense. El informe oficial también confirma la identidad de 3 de los hombres asesinados: Santiago Figueroa Plúa, de 58 años, Joel Muñoz Cáceres, de 15, y Mario Piloso Gonzabay. Una cuarta víctima masculina aún no ha sido identificada. A este hecho se suma otro crimen ocurrido en el sector de Los Platanales, zona montañosa de Puerto López. Ese fue el único cuerpo que la policía logró levantar y trasladar al Centro Forense de Manta, donde hasta el momento nadie se ha presentado para su identificación. En medio de este escenario, Puerto López enfrenta un clima de mayor incertidumbre. A la violencia se suma la desaparición de la ex reina Alina Piguave, de quien de manera preliminar se conoce que fue vista por última vez tras asistir a un velorio. Televistazo solicitó información a la policía sobre el alcance de las operaciones y las estrategias que se prevé ejecutar en el cantón, pero hasta el cierre de este informe no se entregaron más detalles. El Ministerio del Interior tampoco ha ampliado información, mientras los controles en las vías y la presencia policial se mantienen en una localidad marcada por el terror. Y la situación que se vive ahora en Puerto López afecta a todos los aspectos de esa localidad. Las reservas hoteleras y de actividades turísticas han bajado en un 50% desde el último fin de semana. Merlin Ochoa informa que esta reciente masacre se ejecutó por el fraccionamiento del grupo criminal Los Choneros. Puerto López, cantón costero del suroeste de Manabí, vuelve a quedar marcado por la violencia tras la masacre del último fin de semana. Con casi 21,000 habitantes y cerca de 50 kilómetros de franja costera, el balneario hoy enfrenta un golpe directo a su principal motor económico, el turismo. Dirigentes del sector que hablaron con Ecuavisa bajo reserva confirmaron que las reservas hoteleras se cancelaron y cayeron hasta en un 50% en plena temporada. Sus habitantes y operadores turísticos insisten en que no se trata de un cantón asediado por robos cotidianos, sino de una violencia focalizada. Según la policía, la masacre más reciente se dio por el fraccionamiento del grupo criminal Los Choneros, una disputa que busca controlar rutas del tráfico internacional de drogas y del combustible. Una zona estratégica por su salida al mar y la cercanía al poliducto. Lo que pasó el fin de semana no es un hecho aislado. En los últimos años, Puerto López ha sido escenario de sucesos que hablan del dominio del crimen organizado. El 17 de julio de este año, los uniformados hallaron una fosa común con los cuerpos de 5 jóvenes manabitas desaparecidos días antes. El 7 de agosto de 2024, 4 jóvenes secuestrados en Puerto López fueron hallados asesinados en la vía Olón. El 5 de febrero de 2023, Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López por la Revolución Ciudadana, fue asesinado.
Un adolescente de 16 años también murió. Y 31 de enero de 2023, 5 personas fueron detenidas con 1.2 toneladas de cocaína en la playa Los Frailes, dentro del Parque Nacional Machalilla. Mientras el sector turístico espera una respuesta oficial del Estado, el temor se instala en un cantón que hasta hace poco vendía al mundo tranquilidad, naturaleza y mar. El presidente Daniel Noboa designó al abogado del grupo Noboa, Fernando Yávar, a su ex ministro José de la Gasca y a la jueza Soledad Cordero como miembros de la Corte de Arbitraje de La Haya. Además, se renovó por 6 años la designación de la ex fiscal Diana Salazar como representante de Ecuador ante ese tribunal internacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a los 4 representantes de Ecuador que serán miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para el periodo 2025-2031. Renovó la designación de la ex fiscal general del Estado y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar, quien ya ocupa ese cargo desde 2019, cuando envió su nombre el entonces presidente Lenín Moreno. Los otros 3 miembros son Fernando Yávar, abogado del grupo empresarial Noboa. Fue delegado del primer mandatario en la comisión que eligió a los 3 últimos magistrados de la Corte Constitucional y entre 2011 y 2013 fue parte del Consejo de la Judicatura de Transición del Correísmo. José de la Gasca, ministro de Gobierno de Noboa entre noviembre de 2024 y julio de este año. Quiere ser fiscal general del Estado. En 2019 participó en el concurso que ganó Diana Salazar. Quedó penúltimo con 65 puntos sobre 100. No descarta intentarlo de nuevo. La última integrante es Sandra Cordero, catedrática y jueza de la Corte Provincial de Azuay. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya solicita que cada estado envíe perfiles con conocimiento en derecho internacional y alta reputación e integridad, que actuarán en caso de disputas que los requieran como árbitros. También tienen derecho a nominar candidatos para la Corte Internacional de Justicia y junto con esos jueces pueden nominar candidatos a Premio Nobel de la Paz. El presidente Donald Trump afirmó hoy que Estados Unidos eliminó una gran instalación la semana pasada como parte de una campaña de presión contra Venezuela. El mandatario dijo que el objetivo fue un muelle donde cargan drogas, sin dar más detalles. El régimen venezolano no ha confirmado el ataque, pero una fábrica de químicos se incendió la madrugada del 24 de diciembre. Estados Unidos realizó su primer ataque en territorio venezolano, según aseguró el presidente de ese país, Donald Trump. En una entrevista radial, dijo que ocurrió la semana pasada y que el objetivo fue una gran instalación. Esta tarde dio nuevos detalles. Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas. Así que primero hemos atacado todos los barcos y ahora atacamos el área de implementación. Ahí es donde operan y eso ya no existe, dijo. Pero Trump no aclaró cuándo ocurrió exactamente, tampoco en qué lugar de Venezuela. Miércoles. El único incidente reportado en los últimos días fue una explosión en una planta procesadora de químicos llamada Primasol la madrugada del 24. La planta está ubicada en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, a unos 3 kilómetros de la costa del lago de Maracaibo, una vía marítima de relevancia comercial y logística. Esa locación guarda similitudes con la descripción ofrecida por Trump y el diario estadounidense New York Times, que la vincula con la acción descrita. Primera vez, no podemos ver. Videos difundidos en redes sociales muestran un gran incendio en el lugar. Sin embargo, la empresa negó que se tratara de un ataque. Rechazamos de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales y que buscan afectar el prestigio de nuestro fundador y de la organización. Aclaramos con responsabilidad que dichas afirmaciones no tienen relación alguna con el incidente ocurrido y no corresponden a información oficial ni verificada. Por ahora, el régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado por el supuesto ataque estadounidense. Continuamos con más información. En Quito, los usuarios no pudieron sacar sus licencias de conducir ni renovarlas la mañana de este lunes. La respuesta de los funcionarios fue que vuelvan más tarde u otro día y que con sus turnos podrán ser atendidos hasta el próximo 9 de enero. Adriana Bermeo con el resumen de esta situación. Desde las 8 de la mañana estoy aquí. Por favor, en 10 minutos. Estas imágenes corresponden a las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito de la plataforma gubernamental en el norte de Quito.
Los usuarios que llegaron este lunes desde las 8 de la mañana no fueron atendidos. Pasadas las 10 y tras las quejas, una funcionaria salió a hacer un anuncio. Acabamos de recibir la disposición de reagendar los turnos hasta la primera semana de enero. Hasta el 9 de enero, viernes 9 de enero, ¿no es cierto? Hasta el día viernes 9 de enero. Lamentablemente nosotros trabajamos en función al sistema y si no tenemos sistema no les podemos atender. No causó sorpresa, pero sí la molestia de los usuarios. Es que si el sistema no arregló en 3 días, ¿qué nos garantiza que va a arreglar en 20 horas? En la agencia matriz de la ANT ocurrió lo mismo. Más quejas. Personas que habían obtenido su turno hace más de un mes no fueron atendidas. Y lo que le dicen es que no hay sistema. Y que quizás a las 3 de la tarde que empiecen a hacer las pruebas para ver si viene el sistema, quizás vuelva el sistema. Y si no, que vuelva mañana, y que vuelva mañana, y que vuelva pasado, y que vuelva traspasado. Uno viene aquí a renovar la licencia porque ya está expirada. Y veremos que no hay sistema, no hay documentos. En un comunicado el viernes pasado, la ANT dijo que el mantenimiento en el Sistema Único de Tránsito se realizaría solo ese día, desde las 15 hasta las 19 horas, y que los turnos que no fueron atendidos en ese lapso se trasladan para lunes, martes y miércoles de esta semana. Sin embargo, los problemas siguen. Esta no es la primera vez que la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito presenta problemas. En noviembre hubo intermitencias durante casi todo ese mes. Y un panorama similar. Conductores en Guayaquil, San Borondón y también en Daule se mostraron inconformes luego de que esta mañana de igual forma no pudieron hacer trámites como revisión vehicular y emisión de licencias de conducir. El problema se debió al mantenimiento en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito. La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil también tuvo intermitencias en sus servicios, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. La sensación entre los conductores este lunes fue de molestia e inconformidad. El problema no es Daule, el problema no es Guayaquil, el problema es que el sistema de la ANT colapsó. En horas de la mañana, decenas de usuarios tuvieron quejas luego de acercarse a hacer sus trámites vehiculares. Algunos esperaron durante horas sin atención. Así ocurrió en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito ANT de San Borondón, a usuarios que iban a emisión de licencias por primera vez o renovación. Yo llegué a eso de las 8:30 de la mañana. ¿Ya cuántas horas esperan? 4. Y hace ratito pregunté y me dijeron que 4 más. Ellos lo que dicen es que había una falla en el sistema. En el Centro de Revisión Vehicular de Daule también hubo quejas. No, hasta este momento más atendiendo es 2. Yo tengo el ticket número 50. Desde las 8 de la mañana hasta este momento no hay sistema. Tanto en San Borondón como en Daule, los conductores apuntaron a la misma causa del problema, el sistema informático de la ANT. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil señaló en un comunicado que debido al mantenimiento y actualización del sistema de la ANT, algunos trámites y servicios que dependen de dicha conexión tenían afectaciones en su operatividad y que trámites como bloqueo y desbloqueo de vehículos, duplicado de matrícula, emisión de matrícula por primera vez, certificado único vehicular, entre otros, están temporalmente inhabilitados hasta que la ANT restablezca su sistema. Televistazo conoció que en horas de la tarde, en las instalaciones de la ANT de San Borondón, usuarios ya pudieron realizar sus trámites. Y tras esta situación, la Agencia Nacional de Tránsito dijo a Televistazo que su sistema está operativo, pero que ha registrado intermitencias relacionadas con picos de demanda y procesos técnicos preventivos que son necesarios para garantizar la seguridad de la información. La entidad aseguró que estos procesos no responden a fallas ni a incidentes de seguridad del sistema, sino a protocolos regulares de operación. Cambiamos de tema ahora para contarles que Ecuador termina el año con indicadores que evidencian crecimiento económico, pero también desafíos de fondo. Expertos analizaron en nuestro programa Contacto Directo si este repunte puede sostenerse con menos producción petrolera, más exportaciones y la urgencia de convertir las cifras en inversión y empleo formal. María Gabriela Carpio con el análisis.
La economía ecuatoriana cierra este 2025 con un crecimiento proyectado del 3,8%, luego de la contracción registrada en 2024. Sin embargo, los analistas económicos Fausto Ortiz y Santiago García coinciden en que aún no hay garantías de una recuperación sostenida para los próximos años. Uno de los principales límites es el financiamiento externo, que ha llegado de forma tardía. En mes de diciembre han entrado 2.500 millones de dólares de los 10.000 millones que tenían que entrar. Lo que faltaría es que el financiamiento llegue puntual y que el gobierno haga gestiones con el sector privado para que el sector privado sea el que funcione como motor en la economía. A este escenario se suma la fuerte caída de la producción petrolera, que se redujo en 9%, con un promedio de 370.000 barriles diarios, lo que significó 1.500 millones de dólares menos para el fisco. Esto como consecuencia de la inestabilidad en Petroecuador, los fallos en los oleoductos y la falta de inversión. Se requiere aumentar al menos 30.000 barriles diarios de producción para que el sistema fiscal no se descalabre. Frente a la debilidad del petróleo, el sector exportador no petrolero se convirtió en el principal soporte externo de la economía. El gobierno proyecta cerrar este año con 28.600 millones de dólares en exportaciones no petroleras, impulsadas por productos como camarón, cacao, banano, minería, flores y pesca, que en conjunto superan ampliamente los ingresos petroleros que alcanzaron los 6.500 millones de dólares. Entonces me parece que falta políticas, por ejemplo, de fortalecimiento de cadenas productivas. Hay que incorporar al sector exportador, a sectores de campesinos, a los sectores de la mediana empresa, a la pequeña empresa, para que la cadena de exportación sea más equitativa. En 2025, más de 3.250.000 personas lograron acceder a un empleo pleno o adecuado. Sin embargo, esa cifra es prácticamente la misma que en 2013, a pesar de que hoy existen 2 millones de personas más en edad de trabajar. Finalmente, la caída del riesgo país, que pasó de 1.800 puntos a alrededor de 500 en este año. El riesgo país bajo te permite ir a buscar la opción de financiamiento en bonos de largo plazo de deuda externa. Ojalá a 10 años, ojalá a 20 años. Para los analistas, de nada servirá un menor riesgo país si esa mejora no se traduce en inversión y empleo y termina destinada únicamente al pago de deuda. Los artesanos que venden monigotes en la tradicional calle 6 de marzo piden resguardo policial permanente tras la serie de robos registrados este fin de semana. Esa calle se ha convertido en un corredor comercial que recibe a miles de personas a diario durante estas festividades de fin de año. Merlin Ochoa con más del panorama en ese punto de Guayaquil. En estas imágenes que se viralizaron en redes, se observa cómo un sujeto amenaza con un arma a un hombre que estaba con su familia. La víctima, Carlos Limongi, denunció en su cuenta de X: ir a ver Años Viejos con mis hijos a las 6 de marzo era una tradición hasta ayer, cuando me rastrillaron una pistola en la cara frente a mis hijos de 3 y 6 años. No fue un hecho aislado. Durante el fin de semana se registraron más robos en la misma esquina, con hombres armados, gorras y un cómplice que los esperaba en la motocicleta. Esta es la calle 6 de marzo en el centro de Guayaquil, donde el comercio y la tradición chocaron con la inseguridad. Este lugar es considerado el principal corredor de venta de monigotes, un punto al que llegan compradores de todo el país para despedir el año. Representantes de los artesanos exhiben cartas enviadas a las autoridades solicitando mayor resguardo policial y advierten que aunque hay presencia, resulta insuficiente frente a la magnitud que recorren las 12 cuadras destinadas a la exposición y venta, con cientos de miles de visitantes en temporada alta. Bueno, aquí la venta como que ha bajado un poco, ha bajado todos los artesanos aquí, porque la gente como que está asustada aquí. Le robaron, porque no hay quien nos controla, quien nos vigila, quien vea, nada. Policía hay el momento de 31. La policía aseguró que al momento de los atracos realizaba patrullajes en sectores aledaños. Han colocado carpas de control y agentes metropolitanos. Tenemos desplegado personal ya preventivo, incluso con la utilización de artículos o artefactos tecnológicos a través de los drones. El municipio informó que el seguimiento por medio de las cámaras de Segura EP permitió identificar los vehículos usados por los delincuentes y lograr su aprehensión. Sin embargo, los comerciantes insisten en que el control debe ser permanente, pues la respuesta, dicen, no puede llegar después. Sin seguridad, la tradición se debilita y el miedo reemplaza a la fiesta.
Información cuestionada. La calidad de la formación médica en Ecuador es motivo de preocupación incluso entre su mismo gremio. 2 médicos en ejercicio aseguran que falta rigurosidad en la formación universitaria, tanto en el pregrado como en el posgrado. María Cecilia Largacha conversó con ellos. Para un médico, convertirse en especialista no es sencillo. Significa casi hacer una nueva carrera, porque los posgrados normalmente duran años. Lo normal sería un posgrado de cirugía alrededor de 5 años en conjunto entre la formación básica y la formación subespecializada, en donde cada paso que tú tomas con el paciente es supervisado. Y es necesario porque los especialistas tratan con casos complejos, frecuentemente de vida o muerte. Nosotros como médicos debemos comprender que los errores nuestros los tapa la tierra. Edison Vázquez es neurólogo y profesor de posgrado. Él está preocupado por lo que ve a diario en su oficio de formador de nuevos médicos. Doctor, por favor, un puntito más. Mire que me estoy quedando por este puntito. Es igual a decir en un enfermo, un ejemplo clásico, voy a cortar el apéndice porque tengo que cortarla. Pero si yo me paso 1 centímetro, que es el símil al puntito que te aumenté, voy a cortar el intestino. La preocupación no es solo por lo que ve en las aulas, sino en el ejercicio mismo de la profesión. Ambos doctores cuentan que varios de sus colegas, distinguidos especialistas, consiguieron la especialización sin haber hecho nunca un posgrado, sino simplemente convalidando conocimientos. Lo cual sinceramente me parece bastante arriesgado, porque por trabajar en un área, digamos, 2, 3, 4 años en un área de traumatología de un hospital, paga un dinero, hace unas clases, toma un examen y automáticamente tiene las llaves para ir a operar a un paciente. Pone la traumatología como ejemplo, pero pasa en todas las especialidades. Una rápida búsqueda en la Cenecit permite comprobar cómo médicos que nunca hicieron un posgrado constan como especialistas tras haber convalidado conocimientos. Hay que resaltar que con esta práctica no se viola ninguna ley, porque está reglamentado y existen unos requisitos que quienes convalidaron debieron cumplir. Aún así, hay cuestionamientos. No es lo suficiente cumplir un tiempo fungiendo de ayudante de un neurólogo, en mi caso, y luego decir, bueno, tengo el tiempo, la universidad me pide 2 años de experiencia y soy neurólogo. Corrigiendo. Leonardo Bravo es el representante de las facultades de medicina en el país. Dar la mejor formación. Pero exige que las autoridades también hagan su esfuerzo, mejores métodos de evaluación y más control. Yo entiendo el trabajo que tienen estos organismos, llámese CASES o CES, en tantas áreas, pero en el área de la salud tiene sus especificidades, como se lo ha mencionado. Entonces necesita una mayor rigurosidad. Que asegurar la calidad de los nuevos médicos o de los nuevos especialistas debe ser preocupación de todos, afirman, porque todos somos pacientes alguna vez. Mundo. Un análisis del diario The Washington Post revela que a mitad de este año el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cambió su estrategia de arrestos contra indocumentados con las redadas en comunidades para cumplir con la meta de realizar 1 millón de deportaciones este 2025. Sin embargo, según las cifras, aún están muy por debajo de ese objetivo. Un análisis publicado por The Washington Post, basado en datos oficiales del gobierno de Estados Unidos, muestra que los agentes de inmigración inicialmente se enfocaban en arrestar a indocumentados que ya estaban en cárceles. Pero debido a las presiones para aumentar las deportaciones, decidieron capturarlos directamente dentro de las comunidades. Para ello realizaron las redadas en calles, barrios, lugares de trabajo o durante trámites migratorios. Miles de migrantes que habían solicitado asilo y contaban con permisos de trabajo fueron detenidos, y aunque algunos ya fueron liberados por orden de un juez, denuncian que fueron maltratados y presionados para firmar documentos de deportación, pero se negaron.
según el rotativo entre junio y noviembre de 2025. Con el cambio de estrategia, la cifra de aprehendidos por ICE fue de 67.800, más del doble de lo que hubo entre enero y junio. El presidente Donald Trump prometió en enero expulsar a 1 millón de inmigrantes cada año, pero según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, su administración ha logrado deportar a unas 622,000 personas hasta ahora, muy por debajo del objetivo. Sin embargo, 2 millones de indocumentados decidieron salir del país voluntariamente. China lanzó maniobras militares alrededor de Taiwán con el despliegue de tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance. Bajo el nombre en clave Misión Justicia 2025, los ejercicios se extenderán hasta la tarde del martes. Un portavoz del ejército chino declaró que se trata de una firme advertencia contra las fuerzas separatistas que apoyan la independencia de Taiwán y catalogó la acción como legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China. Mientras, el gobierno chino anunció sanciones contra 20 empresas estadounidenses del sector defensa y contra 10 de sus directivos por el suministro de armas a Taiwán. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que 18 de los 20 puntos del último plan de paz para poner fin a la guerra con Moscú fueron acordados ayer con el presidente Donald Trump. Esto incluye que Estados Unidos garantice la seguridad de Kiev durante 15 años. Sin embargo, aún está pendiente el tema de la cesión territorial a Rusia. Tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró bastante optimista sobre las posibilidades de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra de casi 4 años. La misma perspectiva compartió el presidente ucraniano. En una rueda de prensa en línea, Zelensky se mostró complacido con las garantías de seguridad, que incluyen asistencia militar estadounidense, entrenamiento permanente de las Fuerzas Armadas ucranianas y una respuesta rápida en caso de una nueva agresión contra su país. Le dije a Trump que realmente quería garantías largas de 30, 40 o 50 años. El presidente ofreció solo 15, pero dijo que lo pensaría, agregó Zelensky. El mandatario señaló que el plan de paz de 20 puntos está acordado en aproximadamente un 90% con Estados Unidos y con Europa, pero ese 10% restante es el más complejo, ya que incluye, entre otros aspectos, la cuestión territorial a cambio de la paz. Recalcó que sería necesario consultar toda la propuesta con el pueblo ucraniano mediante un referéndum, y en su cuenta de X escribió hoy: la actitud de los rusos hacia un referéndum no es positiva, se necesita un alto al fuego, pero no quieren concedernos el cese de hostilidades los días necesarios para celebrar un referéndum, es decir, 60 días. Rusia quiere seguir presionándonos con la guerra. A pesar de los contactos telefónicos entre Putin y Trump, el Kremlin se opone rotundamente a un alto al fuego, pues considera que los ucranianos podrían usarlo para reagruparse y volver a atacar. En España, una avalancha arrastró a 6 esquiadores en el Pirineo aragonés. El alud de nieve sorprendió al grupo durante el ascenso al Pico Tablato a unos 2.700 metros de altura. Especialistas de la Guardia Civil hallaron los cuerpos de 3 de ellos y a una mujer con heridas leves. Los otros 2 montañistas lograron salir de la nieve ilesos. Según las autoridades, las víctimas eran de un equipo experimentado procedente del País Vasco. Y una fuerte nevada en Marruecos afectó a las montañas del Alto Atlas, cubriendo carreteras y laderas a gran altitud. La nieve provocó interrupciones en el tráfico, obligando a cierres temporales y al despliegue de equipos para despejar las vías. Hasta el momento no se han reportado heridos, aunque las autoridades mantienen la alerta por el riesgo para conductores y comunidades aisladas. Aunque puede resultar vistoso, esto es un suceso normal en diciembre. Forma parte del invierno en las zonas montañosas de Marruecos, donde las temperaturas suelen descender bajo cero.
Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria, consolidando su posición en la lista de Forbes. Además, se presentó un avance de la nueva serie de Malcolm, una de las más recordadas por sus seguidores. Ana María Palacios nos cuenta más novedades del espectáculo. Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria, consolidando su lugar en la lista de Forbes. La publicación destaca que su fortuna supera los $1.000 millones, resultado no solo de sus giras y su catálogo musical, sino también de exitosos negocios en moda, entretenimiento y producción. Juanes y Bomba Estéreo estrenaron la canción Muérdeme, una cumbia que fusiona rock, electrónica y ritmos tropicales. El sencillo será parte del nuevo álbum de Juanes. El videoclip fue grabado en Santa Marta, Colombia. Se presentó el tráiler de la nueva serie de Malcolm, que marca el regreso de la historia que conquistó a toda una generación. La trama muestra al protagonista ya adulto, quien regresa junto a su hija para reunirse con su familia. El estreno será en abril de 2026 en una plataforma digital. Bizarrap y J Balvin finalizan el año con el lanzamiento de la sesión número 62-66. El sencillo combina el estilo característico del productor argentino con el ritmo y la energía del reggaetón del cantante colombiano. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. Solo en diciembre se registraron 2 casos de sacapintas en el norte de Quito. Delincuentes en motocicletas y con rostros cubiertos robaron más de $140.000. Por ahora los clientes bancarios no tienen límites en retiros, pero Asobanca propone regulaciones con incentivos para el uso de canales digitales. Ariana Bermeo puntualiza cuáles son. Estas imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento en que 4 hombres robaron más de $40.000 a una pareja que había retirado ese dinero de una entidad bancaria. 2 forcejearon con la víctima y 2 más esperaban en motos para escapar. Ocurrió el 19 de diciembre, a plena luz del día en una de las calles más transitadas del norte de Quito, la Gaspar de Villarroel. No es un caso aislado. Bajo la misma modalidad conocida como sacapintas, 3 días después hubo un hecho similar en la avenida La Prensa de la capital. Robaron $100.000 a un ciudadano chino que cambió un cheque en un centro comercial. Nunca tuvieron la custodia policial, ni tampoco hay un registro de llamada al ECU 911 para brindar nuestro servicio como tal. En Ecuador, los clientes bancarios no tienen restricciones en el monto de retiros. Evitar el uso de efectivo y priorizar el de los canales virtuales es una política generalizada en las instituciones financieras, pero debería ser una política pública, dice Marco Rodríguez, presidente de la Asobanca. Nuestra recomendación es que la política pública debería caminar hacia establecer incentivos y desincentivos, tales como una devolución de IVA o como, por ejemplo, el obligar a que ciertos pagos del gobierno básicamente se realicen a través de medios bancarizados o digitales. La responsabilidad por ahora recae en gran parte en los usuarios, que tienen alternativas para no retirar altas sumas de dinero en efectivo. Pueden hacer transferencias, usar cheques certificados o de gerencia, pedir el acompañamiento de la policía para el traslado de valores que no tiene costo y se puede solicitar al ECU 911. También hay el servicio privado de transporte de valores. Hay un costo que está relacionado con el tiempo, la distancia, el monto, no es un monto fijo. La Asobanca aseguró que tienen normas estrictas de seguridad para la contratación de su personal y que hasta el momento ninguno de sus trabajadores ha sido involucrado en casos de sacapintas. El gobierno nacional militarizó San Lorenzo en el norte de la provincia de Esmeraldas tras la difusión del video de una presunta incursión de la guerrilla colombiana. Bessie Granja informa que 2 personas fueron detenidas durante las actuales operaciones en ese territorio. Con la operación Control Total, el bloque de seguridad militarizó San Lorenzo en Esmeraldas. La decisión se adopta tras la difusión de un video sobre presuntos guerrilleros o paramilitares en esa provincia. En un comunicado, la Armada aclaró que dichos eventos corresponden a enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada, que se disputan el control del narcotráfico y la minería ilegal, y habrían ocurrido el pasado 21 de diciembre a las 23:30 en el barrio La Magdalena, sector La Ciate. 2 grupos de
de delincuentes, porque así hay que llamarles narcodelincuentes que se disputan territorio, porque el uno quiere pasar los precursores químicos, las armas, tenemos el contrabando, tenemos minería ilegal y tenemos lo que es el narcotráfico. Entonces, hubo una pelea entre ellos y ese es el video. Este lunes el bloque de seguridad detuvo a 2 personas, presuntos integrantes de estas bandas que se enfrentaron el 21 de diciembre. Durante el registro se les encontraron varias municiones y otros indicios. Según el Ministerio de Defensa, las acciones se mantendrán en la provincia, ejecutando operaciones ininterrumpidas en sectores estratégicos. Seguimos con más noticias. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. A la par del mensaje del presidente Noboa, el titular de la Asamblea Nacional ya convocó a sesión extraordinaria para escuchar a Mario Godoy el próximo 5 de enero, un día antes del fin del receso legislativo. Pero el correísmo no se quedó atrás y ya presentó este mismo día el pedido de juicio político contra el funcionario. Patricio Díaz con más información. Minutos antes de que el presidente Daniel Noboa recomendara la renuncia de Mario Godoy, Nils Olsen, presidente de la Asamblea, convocó a los 151 legisladores a sesión extraordinaria el próximo lunes 5 de enero para recibir la comparecencia de Godoy y su exposición sobre los cuestionamientos en su contra. La cita será en el último día de la vacancia legislativa a las 10 de la mañana. Los asambleístas de ADN han insistido en que luego de escucharlo decidirán qué medida tomar, sin descartar un juicio político. Desde la oposición no les creen. Tienen el temor de que luego de la comparecencia, el oficialismo mantenga la investigación en la Comisión de Justicia y quede en el mismo estado de procesos como Progen o ATM, que han tomado casi 6 meses para recién tener un informe. Evidentemente, lo que quieren es alargar, dar plazos para que el señor Mario Godoy, un tanto de blindaje hacia él, porque la legislatura podía iniciar desde hace días atrás los procesos de control, de fiscalización. Por eso el correísmo entregó este mismo lunes la solicitud de juicio político contra Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. La presentaron 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana, encabezados por Viviana Veloz. Una vez que se acabe este receso, que el CAL califique y luego también en la Comisión de Fiscalización aboquen de manera urgente y que no suceda como con el juicio del exministro de Salud, Jimmy Martin, que no calificaron y que procedieron con el archivo. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, solo puede ser censurado y destituido si el oficialismo y el correísmo se ponen de acuerdo para ello, pues se requieren 101 votos para esa sanción. Y la sentencia de 10 años contra el serbio Jezdimir Serdán y 3 personas más corre riesgo de anulación por la disolución del tribunal. Decisiones del Consejo de la Judicatura favorecieron este cuestionable desenlace. Vamos a ver de qué se trata. La sentencia a 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdimir Serdán puede no ejecutarse. Es el caso en el que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció amenazas y presiones para favorecer al narcotraficante. Una serie de maniobras judiciales han hecho que el Tribunal de Juzgamiento se desintegre. La primera baja fue el juez Cristian Fierro, denunciado el 2 de diciembre por el fiscal general subrogante Carlos Alarcón, por una supuesta demora al tramitar el caso AAA en el que se procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Solo le tomó 2 días al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer la causa disciplinaria y suspender al juez por 90 días. Lo hicieron aplicando una norma que sanciona las demoras, pero que no se aplica a jueces. En este caso, sí lo hicieron. Abusando del derecho, acuden a una norma que solo se les aplica a secretarios y otros funcionarios como ayudantes judiciales, no a jueces. La suspensión de Fierro se suma a la renuncia que el 4 de diciembre presentó el juez Carlos Serrano. Aunque no fue aceptada, él ya está fuera del país por seguridad. Con la separación de 2 de los 3 jueces del tribunal, se pone en riesgo a la sentencia en contra de Serdán, pues solo fue anunciada vía oral. El hecho de que no exista la sentencia por escrito, lo que va a acarrear en el futuro es la nulidad de esa condena y de esa disposición del comiso de los bienes de este señor relacionado con el narcotráfico. Frente a la causa por lavado de activos, únicamente queda la jueza Gabriela Lara,
quien emitió un voto salvado para declarar inocente al narcotraficante. Lara es parte de los jueces implicados en el caso Fachada, en el que supuestamente favoreció a 2 hijos del cabecilla de la organización delictiva Comandos de la Frontera. Fue suspendida el 11 de junio, pero volvió 3 meses después. Una playa en la provincia de Santa Elena fue cerrada temporalmente por contaminación de hidrocarburos. El derrame ocurrió la tarde del martes y hasta el momento el balneario en la comuna San Pablo no está habilitado, pese a que esto ya sucedió hace una semana casi. Diego Cuenca explica cuántos kilómetros resultaron afectados. El derrame ocurrió en la playa de la comuna San Pablo del cantón Santa Elena. La alerta se dio en la tarde del sábado, cuando los habitantes del sector notaron que la arena estaba contaminada con manchas negras. Desprendían olor a combustible. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos acudió al lugar y tomó muestras, pero hasta ahora no ha conseguido determinar de qué tipo de sustancia se trata. Se tomó la decisión de cerrar la playa por 48 horas, las cuales se cumplen hoy, pero posiblemente nos tengamos que extender hasta el día de mañana para así culminar efectivamente con la limpieza. Inicialmente, la zona afectada era de 3 kilómetros, pero en una inspección en la que participaron 120 personas para extraer las muestras y limpiar residuos del derrame, se determinó que el área contaminada ha triplicado su extensión. Por eso, una bandera roja indica a los bañistas que no pueden ingresar al agua y las actividades de pesca fueron suspendidas temporalmente. Hay una afectación de 10 kilómetros aproximadamente que comprende desde acá las playas de San Pablo hasta la comuna Jambelí. El material exacto no podemos especificarlos, ya se llevaron las muestras respectivas. El cierre temporal de la playa ocurre a vísperas del feriado por fin de año. Que no nos afecte para el feriado porque nosotros hemos comprado productos y tenemos productos para este feriado de fin de año. Ayer que era domingo nosotros esperábamos vender más de lo que nosotros los días domingos vendemos, pero no nos llegamos ni al 75, fue un 45% en venta de alimentación. La jornada de limpieza se extendió durante la tarde de ese lunes para poder retirar toda la sustancia que está pegada en la arena y tratar así de habilitar la playa desde ese martes para recibir a los turistas el 31 de diciembre. Hay incertidumbre en el sector eléctrico. El embalse de la hidroeléctrica Mazar ha disminuido 14 metros en todo diciembre debido a la escasez de lluvias. La caída de la cota ha sido sostenida y según el Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, en enero próximo continuará la época seca. Veamos. El río Paute es un marcador importante de la salud energética del país. Este río es el que alimenta el complejo hidroeléctrico del mismo nombre y que además cubre el 30% de la demanda de energía nacional. En tiempos normales, su caudal supera los 300 metros cúbicos por segundo, pero este lunes se está recibiendo solo 42 metros cúbicos. La reducción en diciembre ha sido significativa. El impacto se refleja en los embalses de las centrales Mazare, Molino y Sopladora. Desde el 1 de este mes, la cota en Mazare empezó a caer. Pasó de 2.153 a 2.140 metros sobre el nivel del mar. Es decir, hasta este lunes, 29 de diciembre, se redujo 14 metros, aunque aún está lejos de llegar a los niveles mínimos que puedan afectar las operaciones de esa central. El comportamiento climático causa preocupación, pues según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, el déficit de lluvias continuará en enero. Entre las provincias más afectadas por la época seca está Azuay, y no es lo único que preocupa. La cota del embalse de la central Molino también disminuyó de 1.991 a 1.987 metros sobre el nivel del mar. Y la cota en la hidroeléctrica Sopladora pasó de 1.318 a 1.316 metros sobre el nivel del mar. En estas condiciones, las tres centrales todavía producen 1.163 megavatios, es decir, suficiente para operar, pero sin lluvias constantes podrán tener problemas, considerando que en diciembre la demanda de energía ya se incrementó de 4.000 a 5.000 megavatios por Navidad y el calor en la costa, que motiva a que los usuarios enciendan con mayor frecuencia el aire acondicionado en sus casas. En ese escenario surgen los cuestionamientos sobre las termoeléctricas inconclusas de las compañías Progen y Austral, que desde el 2023 ofreció el gobierno de Daniel Noboa y aún no las ha podido reemplazar por otros proyectos. Esas centrales iban a aportar 241 megavatios al Sistema Nacional de Energía.
Y esta falta de lluvias empieza también a traducirse en una presión directa sobre el acceso al agua potable. Es el caso de Quevedo, donde la reducción del caudal de los ríos ya provoca desabastecimiento en varios sectores, mientras que en zonas rurales de Cuenca se aplican racionamientos que limitan el servicio a pocas horas del día. Oded Camacho actualiza la información sobre este problema. La falta de lluvias ya impacta de forma directa el suministro de agua potable. En Quevedo, el desabastecimiento vuelve a sentirse en sectores como Valdramina, La Venus, La Esperanza y Favela, donde alrededor de 1000 familias enfrentan serias dificultades para acceder al servicio. No, a mi casa no llega. De ahí los vecinos en la madrugada, a los que medio les llegan con bombas se la jalan toda, como quien dice. La empresa municipal de agua potable indicó que a inicios de este mes el río Calope descendió de forma considerable, lo que redujo en un 20% el caudal de la planta de captación, que normalmente opera con 380 litros por segundo. Habrá bajado unos 200, 250. En el sector La Esperanza, Ingrid Cobo espera su turno para recibir el agua del tanquero en su vivienda. Contaba con un pozo artesanal que hoy permanece seco. La situación se replica en Cuenca, donde la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento del proyecto Nero anuncia racionamientos por la disminución de los caudales. 54 comunidades de las parroquias Baños, El Valle, Pacha y Turi permanecen con cortes desde este fin de semana. El día de hoy está llegando, pero poquito, no hay como abastecerse ni de agua. Son cerca de 40,000 usuarios afectados que por ahora reciben el servicio apenas 3 horas al día. El libro del ecuatoriano Roger Icaza fue seleccionado entre los mejores infantiles de 2025 por la Biblioteca Pública de Nueva York, un reconocimiento que resalta su contribución a la literatura e ilustración contemporánea. Ana María Palacios conversó con el músico e ilustrador sobre este logro. Instante del ambateño Roger Icaza fue seleccionado entre miles de obras de todo el mundo como uno de los mejores 25 libros infantiles de este año por la Biblioteca Pública de Nueva York. El autor explica qué hace especial a su propuesta creativa. Yo creo que es un libro que te invita a apreciar estos instantes que son mínimos, ¿no? Pero son instantes que después en el recuerdo se vuelven inmensos, ¿no? Un libro que reúne varias historias y está pensado para lectores de todas las edades. Instantes de alegría, de comunión, ¿no? De risas en conjunto, de esperanza y también de nostalgia, ¿no? De recuerdo. Pues volver a inventarnos sin fin. Músico e ilustrador, Roger Icaza lideró durante 25 años la banda Mamá Vudú y desde hace 8 integra el proyecto Frailejones, junto a Alex Alvear y Andrés Caicedo. En su trabajo artístico ha logrado fusionar sus dos grandes pasiones, la música y la ilustración. Una canción tiene un ritmo, ¿no? Tiene una armonía, ¿no? Tiene una melodía, y un libro tiene exactamente lo mismo. Tiene un ritmo de página a página, tiene una armonía donde los personajes van apareciendo en su entorno, ¿no? Con más de 30 libros publicados, el escritor reconoce que solo una parte de su obra circula en el país. Las librerías de acá tal vez se animen a importar estos libros, ¿no? A traerlos, ¿no? Como hacen con muchos de los otros libros. En este caso, digamos que Instante ha tenido este reconocimiento, entonces tal vez les resulte atractivo traerlo y también incluso poder presentarlo, porque este es un libro que aunque ya tiene este reconocimiento y ya está publicado, hasta ahora no ha tenido una presentación formal. El reconocimiento otorgado por la Biblioteca Pública de Nueva York no solo destaca la calidad de Instante, sino que también pone en valor la obra del creador ecuatoriano con una trayectoria sólida y diversa. Este 11 de diciembre en China, investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa establecieron un nuevo récord en el sistema de propulsión electromagnética. Tras este logro, se esperan nuevas aplicaciones para el transporte de pasajeros en tubos al vacío, conocido como Hyperloops, así como aplicaciones para los viajes espaciales. Jorge Luis Vaquerizo nos cuenta más detalles de esta hazaña científica. El vehículo de 1 tonelada tipo maglev, es decir, transporte de levitación magnética, logró acelerar de 0 a 700 kilómetros por hora en tan solo 2 segundos.
y viajar así sobre una pista recubierta de 400 metros antes de frenar de forma segura. El sistema de propulsión electromagnética superconductor tuvo numerosos desafíos tecnológicos, como el impulso, la levitación eléctrica y los imanes superconductores necesarios para esta hazaña. De esta manera, China demuestra su vanguardia global en el desarrollo de sistemas de levitación magnética de ultra alta velocidad, y ya se piensa en los posibles usos y nuevos enfoques de esta tecnología. A continuación, nuestro equipo se centrará en el transporte maglev en tubos ultrarrápidos, pruebas de equipos de aviación y aeroespacial, lanzamiento electromagnético y otras áreas de vanguardia, al tiempo que promoverá una colaboración más estrecha entre empresas, universidades, institutos de investigación y usuarios finales para contribuir a la innovación independiente en tecnología de defensa. Este hito tecnológico tomó 10 años de investigación. Ahora las repeticiones múltiples o iteraciones generarán nuevos retos para la implementación de este récord en nuevos campos científicos. Las máscaras de los Diablos de Píllaro son únicas y definen al personaje principal de la patrimonial Diablada que se celebra del 1 al 6 de enero. Los maestros artesanos tardan hasta un mes en elaborar cada una. Francisco Garcés muestra el proceso a continuación. La máscara del Diablo de Píllaro empieza con el molde cubierto de papel aluminio. Sobre él, con paciencia y habilidad, el mascarero coloca uno sobre otro pedazos de papel de reciclaje empapado en engrudo. Tras continuas paras para el secado y cuando se han acumulado unas 20 capas, se moldean los rasgos que confieren una maligna expresión a cada creación que solo está limitada por la imaginación de cada maestro mascarero. Días de trabajo culminan con la última cobertura de papel de empaque café y una vez secado, una pulida que deja lista la base para la colocación de los demás elementos y la decoración. Los cuernos, sean reales o recreados de papel o fibra de vidrio, son parte integral de la imagen que tiene rasgos característicos. Su ceño es fruncido, su nariz aguileña, por ejemplo, los pómulos pronunciados, puntiagudos, sus dientes entrecruzados. Entonces, esos ciertos detalles hemos tratado de enmarcar en todas las máscaras, pero de diferentes estilos. La decoración final es única y la firma de cada mascarero. Las técnicas tradicionales se mezclan con la pintura automotriz, puntillismo y aerógrafo, pero siempre con la misma intención, que una máscara sea más llamativa y aterradora que otra. El trabajo artesanal garantiza que cada creación tenga su propia personalidad, gestos irrepetibles y pinceladas únicas. Las más sencillas pueden demorar 15 días, pero las que implican más trabajo tardan al menos un mes. El origen de estas máscaras es incierto, pero hay registros gráficos de algunas de ellas usadas a inicios del siglo pasado en fiestas religiosas como el Corpus Christi o en los carnavales. Una parte de la historia dice que los primeros diablos pillareños aparecieron en la colonia cuando los indígenas se disfrazaban para burlarse de colonos y curas. Otra dice que en Tungipamba los padres usaban las máscaras para ahuyentar a los pretendientes indeseables de sus hijas, o que su origen está en la Legión de los Diablos. Al salir la Legión de los Diablos, de verdad, los niños y mucha gente corría del miedo pensando que era verídico, de verdad. Antes nos decían nuestros padres que si eres goloso, que si eres callejero, que si eres borracho, has de ver al diablo, te has de coger el diablo o has de aparecer el diablo. Sin certeza del origen de las imágenes, el arte trasciende y a Píllaro y el país. Máscaras hechas en este cantón de Tungurahua se pueden ver en desfiles en Estados Unidos, Italia y España. Por el mismo pillareño o por el mismo ecuatoriano que ha tenido que emigrar en estos últimos años, pues están en otros lugares, en otros espacios, en otros países donde también por recordar sus raíces, por recordar su fiesta, se reúnen, ¿no? y hacen representaciones de la fiesta, representaciones de la Diablada pillareña. Ahora los mascareros de Píllaro trabajan en conjunto con un objetivo:
que sus creaciones sean reconocidas como expresiones artísticas y que en cualquier parte del mundo en donde haya una máscara hecha por sus hábiles manos, sea reconocida como una obra única creada en este pequeño cantón del centro del Ecuador, en donde los diablos se toman las calles durante 6 días al inicio de cada año. ...2025... Comienza la despedida. Uno de los monigotes más visitados en el suburbio de Guayaquil es el de la serie estadounidense Stranger Things. Las personas hacen fila para recorrer 4 estaciones que recrean escenas de la ficción que están en tendencia, informa Luis Alfredo Zúñiga. Un monigote gigante está acaparando la atención en el suburbio de Guayaquil. Las filas se extienden durante la tarde y se mantienen toda la noche. Cientos de personas que quieren recorrer la recreación de la serie Stranger Things, que se ha levantado en las calles Argentina y Tulcán. Tener cerca a los personajes elaborados al detalle, recorrer escenas icónicas de la serie, ambientadas con iluminación y música alusiva, motiva a cientos que se toman fotos para el recuerdo. Fueron 5 personas las encargadas de elaborar este monigote gigante, en el que se invirtieron $2.000. Las jornadas de trabajo se extendieron durante todo el año. Trabajamos un grupo de familias, papá, hijos, hermanos, tíos. Aproximadamente desde el 12 de enero empezamos en lo que es los muñecos, la estructura. La altura de los monigotes aproximadamente que están adentro son de 2 metros, 3 metros. El recorrido tiene 4 estaciones. En la primera se recrea la sala de la casa de Joyce Byers, donde, como en la serie, a través de un abecedario montado en la pared, se comunica con su hijo Will, atrapado en el Upside Down. Un sitio representativo para los fanáticos de la primera temporada de Stranger Things. Los monigotes están súper geniales y bueno, están súper parecidos también a la serie. En la segunda estación se aprecia el reloj de Vecna, el villano principal de la serie. Mientras en la tercera estación se ve cuando Max es poseída frente a la tumba de su hermano, mientras Lucas y Eddie no pueden impedirlo. Finalmente se recrea un portal para pasar a la 4ª estación, que te lleva al Upside Down. Ahí Vecna y el Demogorgón aguardan a los visitantes. Brindarles un espectáculo a toda la gente guayaquileña y de todas las provincias del Ecuador. Como siempre, ya esto es algo que nos gusta mucho y entonces por eso le brindamos este tipo de espectáculos. Quienes visiten este conjunto de monigotes hechos de metal, papel y cartón pueden tomarse una foto a $1 por persona, desde la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y siguen los eventos por fin de año, porque 200 hombres de entre 15 y 70 años participaron de la segunda carrera de viudas en tacones en Ibarra. Este año, 500 metros de la calle Bolívar se convirtieron en la pista. El uso de tacones de 6 centímetros, vestido, cartera y peluca fue obligatorio. Disfraces creativos, tacones asegurados con cinta y más de 10.000 espectadores marcaron la jornada. Cristian Tinajero con los detalles. La segunda edición de la carrera de viudas se corrió en la calle Bolívar, en Ibarra. Esta peculiar jornada mezcló humor, tradición y resistencia sobre tacones. 5, 200 competidores se inscribieron en esta edición y triplicaron la cifra del año anterior, cuando apenas 60 se animaron al reto. Hombres de entre 15 y 70 años demostraron que la edad no tiene límites para la diversión. En el Ecuador, todo el mundo, fin de año, salimos vestidos de viuda y entonces combinarle la actividad deportiva con esto de las viudas nos resultó súper chévere. Vestidos, carteras y pelucas formaron parte obligatoria del atuendo. Los tacones de al menos 6 centímetros representaron el mayor desafío. Antes de la competencia, los participantes desfilaron y saludaron al público. Blancanieves, novias clásicas y hasta la novia de Grinch estuvieron entre los disfraces más aplaudidos. El influencer Ismael Sánchez, invitado especial, también se sumó al reto.
les invito a la Ciudad Blanca aquí en Ibarra. Muchachos, esto tiene que hacerse cada vez más grande cada año. La carrera se dividió en 6 categorías. Cada ganador recibió $100 como premio. Es algo muy difícil porque en realidad nosotros los hombres decimos tacos nomás. El municipio de Ibarra organizó este evento para dinamizar la economía local y fortalecer las tradiciones populares. Una apuesta que entre tacones y aplausos convocó a más de 10,000 personas. Una peculiar carrera a vísperas de fin de año. Amigos, gracias por su sintonía. Mañana, en Contacto Directo, el análisis sobre cómo cierra Ecuador este 2025 en materia de seguridad. Y en el panel participarán Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, y Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Amigos, las noticias a toda hora y por supuesto la agenda de eventos por fin de año a escala nacional en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televista.